Las últimas horas de Frank Cuesta han sido un auténtico infierno. No es una exageración, no es amarillismo barato, es la cruda realidad. Después de haber estado tras las rejas, ahora enfrenta una nueva denuncia que podría mandarlo de vuelta a prisión en cualquier momento. Todo sucedió en cuestión de días. Primero, la redada brutal, 30 policías armados irrumpiendo en su santuario, los animales que rescató arrebatados de sus manos y él, esposado, arrastrado hasta una celda oscura sin saber si saldría libre o si su historia terminaría en una prisión extranjera. Logró salir, pero la pesadilla no terminó. Ahora un nuevo golpe lo pone otra vez contra las cuerdas. Otra denuncia, otra amenaza, otro proceso legal que lo deja al borde del abismo. Frank Cuesta, el hombre que dedicó su vida a proteger a los animales, sigue siendo tratado como un criminal peligroso. Su delito, tener en su poder especies protegidas sin el permiso correspondiente. Pero la pregunta es, ¿realmente es culpable? ¿O estamos ante una jugada sucia para destruirlo? Lo más siniestro de esta historia es que la traición vino desde adentro. Pero tú me estás amenazando. No me vuelvas a amenazar en la puta vida. Te he tratado como un hermano. Te conozco hace más de 10 años. Alguien de su círculo cercano, alguien en quien confió, fue quien lo entregó. Un simple correo bastó para encender la maquinaria de la ley tailandesa y convertir su vida en una pesadilla. Hoy vamos a desmenuzar cómo carajo llegó a este punto, quién podría estar detrás de esta nueva denuncia y qué puede pasarle en las próximas horas. Porque, si algo está claro, es que este sigue siendo el peor momento de su vida y quizás el principio de su fin. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV y estamos en Tailandia, específicamente en Phuket. ¿Por qué? Me vine no solamente a tratar de entender este país, que podrás haber visto alguna de mis experiencias ya en mis redes sociales o en mi otro canal Friki del Carajo, sino que me vine realmente a tratar de entender qué carajo está pasando con Frank Cuesta. Para entender cómo Frank Cuesta terminó en una celda tailandesa, primero hay que mirar hacia atrás. Su historia en este país está llena de luces y sombras, con una lucha incansable por la vida silvestre, enfrentamientos con el sistema y una serie de problemas legales que lo han perseguido por años. Frank no es un extranjero más en Tailandia. Llegó hace décadas, se enamoró del país y construyó su vida ahí. Su amor por los animales lo llevó a crear el Santuario Libertad, un refugio donde rescataba especies maltratadas, víctimas del comercio ilegal o en peligro de extinción. Su lucha lo convirtió en un referente, pero también en un blanco. No es la primera vez que la ley tailandesa le pone un pie encima. En 2014, su exmujer, Yuji, fue arrestada y condenada a 15 años de prisión por posesión de 5 miligramos de cocaína. Una cantidad ridícula como para justificar semejante castigo. Frank siempre sostuvo que fue una venganza del sistema por denunciar el tráfico ilegal de animales. Pasó años luchando por su liberación y cuando finalmente salió en 2020, la relación entre ambos estaba destruida. Desde entonces, Frank se ha enfrentado a todo tipo de problemas. Su exmujer lo ha denunciado por fraude fiscal, trabajo ilegal y hasta maltrato animal, buscando arrebatarle el santuario. Pero lo más preocupante es que en los últimos meses había anunciado que se iría de Tailandia cansado de los conflictos y el acoso, y justo ahora, cuando estaba por irse, lo arrestan. La denuncia que lo llevó a la cárcel no cayó del cielo. Las autoridades recibieron un email de alguien que lo conocía bien, denunciando que en su santuario había animales protegidos sin los permisos adecuados, y esa fue la excusa perfecta para actuar. Pero hay algo raro en todo esto. Frank nunca se escondió, siempre fue transparente con su trabajo. ¿Cómo es que de repente, después de tantos años, las autoridades deciden actuar con esta brutalidad? ¿Por qué justo ahora que estaba en medio de una guerra legal con su ex, estamos ante una persecución o realmente hubo negligencia de su parte? Desde el año pasado las nutrias no son legales tenerlas en esta aquí, que tal, que cual. Y digo, mira, yo es que no sabía que el año pasado, a final del año pasado, cambió esta ley e incluisteis las nutrias de tal y cual. Digo, además es que estas nutrias, tú sabes de dónde vienen. Lo cierto es que el infierno de Frank empezó hace tiempo y ahora todo apunta a que lo quieren fuera del juego. Imagina estar en tu casa rodeado de los animales que rescataste y de repente el infierno se desata en tu puerta. La redada policial fue brutal. No fue un operativo discreto ni una simple inspección. 30 policías armados hasta los dientes irrumpieron en el Santuario Libertad. Lo sacaron esposado mientras sus animales eran arrebatados de su hogar y transportados a centros de rehabilitación. La acusación: posesión
extinción ilegal de especies protegidas. Según las autoridades tailandesas, Frank tenía en su poder 9 nutrias de uñas pequeñas y una pitón de pico de pato, ambos consideradas especies en peligro de extinción y cuya posesión sin permisos es ilegal bajo la Ley de Conservación de Vida Silvestre. El caso explotó en los medios como si hubieran atrapado a un gran traficante de especies exóticas, pero la realidad es más compleja. Frank sostiene que las nutrias fueron compradas en diferentes momentos en mercados locales. No las vendía, no las maltrataba, no estaba lucrando con ellas. Su único crimen fue no tener los papeles en regla. Pero acá es donde todo se pone más turbio. Las autoridades aseguran que la denuncia vino de alguien que estaba dentro de su círculo. No fue un turista indignado ni un activista de la conservación. Fue alguien que conocía bien el santuario, que había estado ahí y que decidió traicionarlo. La pena a la que se enfrenta no es menor. Tener animales protegidos sin permiso podía costarle hasta 5 años de prisión. Y si bien en otros casos esto se resuelve con una multa, nadie podía garantizar que el sistema no intentara hacer un ejemplo de él. Para colmo, las autoridades no solo incautaron los animales, sino que se llevaron equipos y documentos relacionados con su trabajo en el santuario, lo que significa que podrían intentar escarbar más y encontrar cualquier excusa para complicarle aún más la situación. Si hay algo que nadie vio venir es que el golpe contra Frank Cuesta vendría desde adentro. No fue una investigación de años ni un operativo encubierto. Todo comenzó con un simple correo electrónico. Sí, alguien que conocía bien el santuario, que trabajó con él y compartió su día a día, lo entregó. Esa denuncia fue suficiente para que la policía tailandesa actuara con una rapidez inusual, irrumpiendo en su refugio con un despliegue que parecía más una cacería que una inspección. Las primeras pistas apuntan a un ex colaborador de confianza, alguien que estuvo a su lado durante más de una década y que, de la noche a la mañana, se quedó sin su lugar. Te he tratado como un hermano. Te conozco hace más de 10 años. Cuando necesitabas ayuda, te acogí en mi familia, en mi casa. Te conté mis secretos más íntimos. Eres la persona que mejor me conoce de este puto mundo. Sabes lo bueno, lo malo, lo peor y lo mejor. Te he cuidado, te he ayudado. Desde el principio dije que este santuario quedaría para ti, para Paloma y para el que estuviera aquí. Según informaciones filtradas, este tipo cobraba una comisión por los negocios de Frank, pero cuando el santuario empezó a enfrentar problemas financieros, Frank tomó una decisión: reemplazarlo por su propio hijo. Para cualquiera esto podría ser un ajuste lógico, pero para este ex colaborador fue una humillación y en lugar de aceptar la situación decidió vengarse. El problema no es solo la traición personal, sino el daño colateral, porque su denuncia no solo llevó a Frank a la cárcel, sino que condenó a los mismos animales que decía proteger. Ahora, muchos de los rescatados fueron enviados a centros de rehabilitación donde su futuro es incierto. Lo más irónico es que este tipo trabajó allí por más de 10 años sin decir nada. Si realmente había algo ilegal, ¿por qué esperó hasta que lo despidieran para denunciarlo? La jugada no fue por los animales, fue por ego y revancha. Pero la traición no se detiene ahí. Hay otra teoría mucho más turbia que apunta directamente a su exmujer Yu Jie. Desde que se separaron, la guerra legal entre ellos no ha parado, y que esto ocurra cuando después de que Frank haya anunciado irse de Tailandia suena demasiado raro. Yu Jie sigue siendo una figura mediática en Tailandia con conexiones y poder. Frank, en cambio, es un extranjero con enemigos en el sistema. ¿Podrías haber usado su influencia para ponerlo contra las cuerdas una vez más? No hay pruebas directas, pero el timing es demasiado perfecto como para ignorarlo. Pero hay otro actor dentro de esta historia: el gobierno. Frank no es cualquier extranjero en Tailandia, es un tipo que se metió con la mafia del tráfico de animales, expuso corrupción y denunció abusos de las autoridades. No sería la primera vez que intentan joderlo. Cuando arrestaron a Yuji en 2014, él mismo dijo que era una venganza por sus denuncias, y ahora, de la nada, el gobierno decide hacerle una redada con un despliegue policial que no se ve ni en casos de crimen organizado. El hecho de que todo esto ocurra con una velocidad quirúrgica en un país donde los procesos legales suelen ser lentos es sospechoso. La detención de Frank Cuesta no solo explotó en los medios, sino que sacudió las redes como un terremoto. En cuestión de horas, su nombre estaba en tendencias mundiales, con miles de personas preguntándose cómo carajo alguien que dedicó su vida a salvar animales terminó en la cárcel como si fuera un terrorista ambiental. El primero en pronunciarse fue su hijo, Sape Cuesta, que salió con los tapones de punta. En su cuenta de Instagram subió 2 imágenes demoledoras, una de su padre sosteniendo una nutria con ternura y otra del mismo animal en una jaula tras la redada. El mensaje era claro y letal:
Aquí en las manos de un traficante de animales, aquí en las manos del Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre. No hacía falta decir más. Con esa publicación, Sape dejó en evidencia la hipocresía de la situación, mostrando cómo su padre, el mismo que rescataba animales del tráfico ilegal, ahora era tratado como si él fuera el traficante. Pero mientras la familia se volcaba en defenderlo, la reacción de otros creadores de contenido fue un espectáculo aparte. Por un lado, algunos amigos cercanos de Frank, como Javier Oliveira y Hugo, conocido en redes como Exiliado Fiscal, un youtuber español que vive en Tailandia, intentaron informar sobre lo que estaba pasando puertas adentro en el país y la situación de Cuesta. Por otro lado, los influencers oportunistas aprovecharon la situación para ganar clics. Muchos de los que habían visitado su santuario en algún momento se hicieron los boludos y evitaron pronunciarse. Algunos porque realmente no sabían qué estaba pasando, otros simplemente porque no les convenía meterse en el quilombo. El caso de Frank puso sobre la mesa un debate que nadie quiere tener: la hipocresía en la lucha por los derechos de los animales. Si realmente las autoridades tailandesas estuvieran interesadas en proteger la vida silvestre, ¿por qué carajo no van tras los verdaderos traficantes? Todos saben que el mercado negro de animales exóticos en Asia es un negocio multimillonario. Frank mismo pasó años denunciando a los que realmente lucran con esto, pero en lugar de ir contra los peces gordos, cayeron con todo sobre un tipo que cuidaba a los animales en su propio santuario. El hashtag FreeFrankCuesta comenzó a viralizarse rápidamente, con miles de personas exigiendo su liberación. Muchos usuarios recordaron cómo, años atrás, Frank logró movilizar a la opinión pública para sacar a su exmujer de la cárcel. Mientras tanto, la opinión pública sigue completamente polarizada. Para muchos, Frank Cuesta es un hombre que ha dedicado su vida a la protección de los animales y que ahora está siendo víctima de una vendetta política disfrazada de justicia. Otros, en cambio, sostienen que, al no tener en regla los permisos necesarios para la tenencia de especies protegidas en un país con leyes tan estrictas. Pero lo más repugnante es ver a ciertos personajes aprovechando la situación para rascar un minuto de fama. No les importa el bienestar de Frank, ni mucho menos el destino de los animales que fueron arrancados de su santuario. Para ellos, esto es solo otro escándalo del que sacar provecho, un tema más para generar contenido y atraer clics, porque al final del día, su prioridad no es la verdad ni la justicia, sino mantenerse relevantes, aunque sea pisoteando a alguien que está en la peor situación de su vida. Después de varias horas de incertidumbre y silencio absoluto, el 1 de marzo finalmente se supo que Frank Cuesta había sido puesto en libertad bajo fianza tras comparecer en el Tribunal Provincial de Kanchanaburi. La noticia trajo alivio a quienes seguían su caso con preocupación, pero dejó muchas preguntas en el aire. El tribunal evitó dar detalles sobre la cantidad exacta de la fianza o los términos específicos de su liberación, manteniendo un hermetismo que solo aumentó las sospechas sobre lo que realmente estaba pasando. Para llegar hasta ese punto, Frank tuvo que enfrentar un extenso interrogatorio de 3 horas en la comisaría de Lao Quan, acompañado por su abogado tailandés y una intérprete. Después de ese tenso proceso, fue trasladado a la corte, donde finalmente se decidió concederle la libertad provisional, aunque bajo la amenaza constante de una posible prisión preventiva. Pero los días que vivió en ese infierno van a quedar grabados a fuego en su memoria. Olvídate de prisiones modernas con derechos y comodidades. Las cárceles tailandesas son un mundo aparte. No hay colchones, no hay privacidad, y la comida, bueno, mejor ni hablar. Frank experimentó en carne propia el lado más cruel de la justicia tailandesa. La imagen era grotesca. Un hombre que pasó su vida rescatando animales, ahora tratado como un criminal de alto riesgo. Las primeras noticias sobre su estado llegaron a través de Hugo, de Exiliado Fiscal, que logró hablar con él después de varias horas de incertidumbre. Según su testimonio, cuando le ofreció mantas y comida, la respuesta fue tan cruda como irónica: si yo duermo en mitad de la selva, ¿no voy a poder dormir aquí? Una frase que reflejaba su temple, pero que no ocultaba la realidad. Estar preso en Tailandia no es joda. La fianza le devolvió la libertad, pero no la tranquilidad. Su caso sigue abierto y el riesgo de volver a prisión es real. Las autoridades siguen investigándolo, pero esta vez el ataque no va solo contra él. Hace pocas horas la policía volvió a su santuario, esta vez para investigar el visado de su colaboradora más cercana, Paloma, una persona que ha estado a su lado en los momentos más difíciles y que ahora se ve envuelta en esta cacería
judicial. Según Frank, esto no es casualidad, alguien quiere verlo caer y parece que están dispuestos a llevarse a todos los que lo rodean en el proceso. Frank Cuesta está atrapado en una tormenta que parece no tener fin, una persecución atroz, una acusación que puede costarle años de prisión y un santuario al borde del colapso. Todo por una denuncia que, más que un acto de justicia, huele a venganza, a traición, a un golpe calculado. La gran pregunta ¿es este el final de Frank Cuesta? ¿O le queda algún otro as bajo la manga? ¿O es solo otro capítulo más en una guerra que no termina nunca? ¿Quién está detrás de todo esto? Y lo más importante, a fin de cuentas, ¿qué va a pasar con los animales? Que justamente todo esto gira en torno a eso. Los animales que no tienen culpa de nada. Su destino entonces está en manos de la justicia tailandesa y nosotros seguiremos aquí atentos a todos y cada uno de los movimientos en esta historia. Lo más importante, no te olvides de comentarme por ahí abajo qué opinás, qué crees que va a pasar. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y seguiremos aquí girando por Tailandia y lo ves en el otro canal. Paz.